unos estudiantes que no pude inscribir y quiero que revisemos esto. Yo lo informé para que los inscribieran y no sé qué resultado ha habido. Bueno, miren, a ver. Déjenme ver aquí. Valdelomar. Sí, Licen, pero es Edgar. Valdemar. Ah, ya. Porque en un lugar aparece, a lo mejor eso es lo que está pasando, en un lugar aparece como Valdelomar y otro como Valdomar. Yo te tenía como Valdomar, pero después vi que decía Valdelomar. Entonces, cuando tú hables con ellos, tienes que avisarte que tienen que rectificar tu apellido ahí porque estaba mal. Sí, sí, sí. Tuve el mismo No problema sé en el si, anterior semestre. Ujú. pero ya debían haber resuelto eso. Deberían, Entonces, pero... tú pudiste matricularte en la plataforma Sí, sí, lo tuve que hacer manualmente, ¿no? Pero sí se pudo. porque no me aparecías, ¿te das cuenta? Ujú. Cuando yo te ponía ahí, no me aparecía. A ver, el otro caso es Sebastián. Sebastián Cuellar. ¿Está en clase? No lo veo. A ver. No lo veo. Ya. Sebastián Cuellar, que tampoco. En Teams sí me aparecían, pero en la plataforma no. Nayeli está en clase. Ahí la estoy viendo, Nayeli. Hola, Nayeli. Hola, hijita. Buen día a todos, buen día, Licen. Buen día, mi cielo. Hay algo ahí que hay un eco en tu micrófono, pero debe Ya, ser. es que estoy desde la computadora también. Ya, eso fue, que los dos, el teléfono más la computadora, se producen eso, cuando están juntos. Bueno, ¿tú pudiste matricularte en la plataforma? Sí, lo acabo de hacer porque ayer no podía y estaba con ese problema de las materias y todo. Claro, Y porque no pude pasar clases ayer tampoco. no aparecías y Sí. no aparecías. Qué bueno que se resolvió. Ya, de todas maneras, yo voy a revisar ahora, eh, cuando termine la clase, eso. Flavio está en clase. Flavio, no. Con Flavio también tuve problemas porque aquí hay 23, o sea, nosotros tenemos 23 estudiantes en el grupo. Hay 14 ahora, pero tenemos 23. Flavio tampoco. Ya, David Gabriel Toledo tampoco me apareció y no está en clase. Toledo Power. Y por último, Giselle. Giselle. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es, después de la clase, bueno, después de esta clase yo tengo otra. Ya a mediodía yo voy a revisar el estado en que están estos, si ya han podido entrar a la plataforma y si no, voy a volver a avisar y además de eso lo voy a escribir en el grupo para que también ustedes, los que correspondan, ¿no? Individualmente revisen su situación para ver qué pasa. Yo creo que ha pasado con gran grupo de estudiantes, ¿no? Porque he visto en los grupos de los profesores que han estado constantemente dando nombres de estudiantes que no le aparecían. Estoy abriendo la plataforma, no sé, ¿ustedes tuvieron algún tipo de dificultad para el Teams hoy? ¿Para entrar? Para el Teams no, Licen. Yo el problema que tuve fue con la plataforma, que no me dejaba ingresar, pero sí podía ingresar a la página de notas, digamos. Ya. Tuve que hablar con la U para que lo arreglen.
Sí, igual a todos tenían que actualizarle la cuenta acá. Ya. Muy bien, entonces hoy nos vamos a poner de acuerdo en todo el proceso de la investigación. Esta es la primera clase que yo tengo a esta hora de la mañana, porque recientemente, o sea, el 31 de diciembre nos mudamos nosotros de Santa Cruz para Buenavista. Y en el verano, bueno, la clase era a las 10. Y es la primera clase y entonces el sol está saliendo por aquí. Estoy en la galería. A ver, déjenme para que vean. Es lindo Buenavista. Me imagino que han venido porque todo el mundo de Santa Cruz se escapa a Buenavista en algún momento, ¿no? Es bien bonito. Entonces, déjenme mostrarle, a ver, un momentito. Ya. Ya. Estoy en la galería, ven, y entonces el sol está saliendo y entra aquí. Es una propiedad bien bonita, así grande. No sé si ahí les va a dar el sol, pero aquí quizás ya pueden ver, ¿ven? Se ve ahí el patio, ¿se ve? Sí, ¿Ven? Licen. Se ve, se ve. Sí, es muy lindo, es un bosque, sí, ahí está la quinta. Entonces nos hemos mudado para acá y bueno, ustedes saben, esta casa estaba como que medio abandonada, entonces hemos tenido que trabajar duro en ponerla en forma, todavía nos falta. Ya tenemos que organizar una visita. Como este semestre, y eso es una de las cosas que quería decirle de inicio, este semestre va a ser en cierto modo semipresencial, ¿verdad? Eso ya lo saben, ya se lo han dicho los otros profes. O sea que vamos a tener clase en aula en un 20%. Nos vamos a ver entonces allá en algún momento cuando nos avisen. Claro, no es lo que se planteó, no es ahora, ¿verdad? No es ahora, no es en este momento, pero ya nos van a avisar cuándo se va a realizar esto. Con tiempo, o sea, no va a ser nada traumático. Pero ya tenemos que tenerlo claro que vamos a tener un 20% de clases, lo cual me parece bien, porque siempre la cercanía, ¿verdad? Siempre la cercanía física y de estudiantes y profesores es muy importante, ¿no? Ver y trabajar en la pizarra y demás, ¿no? Como siempre hemos hecho. Aunque, bueno, yo creo que ha ido bastante bien las clases, por lo menos en el caso mío, tanto en investigación 1 como en investigación 2, no ha habido problema para poder hacerlo desde lo virtual. Así que espero que sigamos así. Muy bien, entonces hoy vamos a vamos a revisar primero la plataforma, ya dije, nos vamos a poner de acuerdo en todo. Nos vamos a poner de acuerdo en todo y vamos a revisar la plataforma y vamos a hacer entonces también vamos a revisar una presentación en PowerPoint que presenta la asignatura. Vamos a entrar entonces en primer lugar a la plataforma, voy a compartir la pantalla y aquí está, se ve, ¿verdad? A mí me avisa siempre, bueno, ustedes cuando han compartido pantalla saben, si ya sale ese recuadrito rojo, ¿verdad? En su pantalla es que están compartiendo. Esa es la señal de que se está viendo. A veces se demora un poquito, depende de la conexión que cada cual tenga. A veces puede demorarse un poco, pero es cuestión de las conexiones que tiene cada cual. Tengo que cambiar las luces para esta iluminación. Ya está el sol metiéndose en los árboles. Muy bien. Bueno, miren, aquí nosotros tenemos, delante de las unidades, nosotros tenemos la presentación. Tenemos el video de introducción a la asignatura
que lo vamos a ver en un ratito. Y la presentación que vamos a ver hoy, que es esta. Aquí va a estar la clase de hoy, 2 de marzo. Ahora hay una clase porque para después yo sustituirla y sea más fácil, hay una clase de un semestre anterior. Aquí está la presentación del docente, me imagino que ya han leído eso, yo no me voy a poner a leerlo. No hay ego en ese sentido, no me parece que tiene sentido que yo me ponga a leer ahora aquí quién soy ni nada por el estilo. Ustedes lo leen, ¿verdad? En las clases virtuales hay una dimensión muy importante de trabajo autónomo y eso ustedes tienen que tenerlo claro, no es igual que las clases presenciales. Entonces tienen que tener una disposición y una capacidad que tiene que ir desarrollándose de trabajo autónomo y eso les hace muy bien, no solo para las clases, sino en su formación como profesionales. Entonces, bueno, ya revisan esto, aquí está alguna información sobre mí y tenemos aquí los documentos programáticos de la asignatura. Recuerden que estamos en la presentación. Ahí tenemos el programa analítico, el texto de la asignatura y el plan de clase. Estos 3 documentos. Este texto de la asignatura es un texto que está todavía en proceso, pero ya pueden encontrar ahí la información que necesitan. Y bueno, el programa y el plan, que el plan nos va a decir día por día lo que vamos a hacer durante el semestre. Es un plan, no quiere decir que sea una camisa de fuerza. Después ya tenemos aquí este epígrafe de bibliografía, métodos y técnicas de estudio. Yo les he puesto, le he dividido la bibliografía en bibliografía principal y bibliografía complementaria. Entonces, en la bibliografía principal, y atentos todos, tienen 2 documentos que los van a acompañar desde ahora y hasta el final de la carrera. Por eso yo les recomiendo que ustedes hagan una carpeta en su computador donde coloquen estos textos. Pongan textos de investigación o investigación científica y coloquen estos textos. Estos 2 textos son los siguientes. En primer lugar, la guía de modalidades de graduación y protocolo de investigación. Esta es la guía que ustedes tienen para darse cuenta y analizar y definir por qué modalidad se van a graduar en la universidad. Ahí tiene toda la información sobre eso. Entonces, es un documento que ya tienen que ir conociendo para ir previendo. Ya ustedes están en la segunda etapa del camino, después vamos a hablar de eso. La primera etapa fue expresión oral y escrita, y ahora están en la segunda, que es investigación 1. Después, ¿qué les queda? Investigación 2, y después más adelante, algunas carreras tienen una asignatura de investigación específica, como en el caso de comunicación y relaciones públicas, que tienen investigación en comunicación o investigación en relaciones públicas. Las que no la tienen pasan directamente de investigación 2 a seminario o taller final de grado. Y, o sea, ese es el camino. Y ustedes están en esa segunda etapa, que es investigación 1, que es investigación documental. Entonces, aquí están todas las guías de modalidad y está también los protocolos de investigación, los perfiles de investigación. De aquí nosotros hemos tomado el perfil con el que vamos a trabajar en este semestre, que más adelante voy a explicar. Eso es lo primero, la guía de modalidades, y tienen otro documento que es muy importante y que ustedes ya pueden irle dando uso, no solo en esta asignatura, sino en cualquier asignatura que ustedes tengan, en la cual tengan que realizar un trabajo. Es el manual de formato y estilo para la presentación del trabajo final de grado. Está pensado para la tesis, fíjense, trabajo final de grado, tesis, pero ese formato es el formato que la universidad pide para cualquier trabajo. Los profesores no somos muy exigentes con esto, pero yo siempre les digo,
En la medida en que ustedes dominen este formato, donde aparece el tipo de letra, el interlineado, ¿verdad? Las carátulas, donde aparece las sangrías, toda esa información, en la medida en que ustedes dominen esto, va a ser mucho más fácil cuando lleguen a su tesis. Porque ya van a tener una práctica de hacerlo siempre así, cualquier trabajo que hagan. Entonces no les va a dar trabajo, valga la redundancia, cuando lleguen a la tesis, después estar que si el interlineado es esto, que si el tipo de letra, que si aquello, que si hago una cita larga, de cuánto es el interlineado, ya ustedes lo van a saber. Entonces siempre recomiendo que este texto, sobre todo el de manual de formato y estilo, ustedes lo usen constantemente. Tengan quedar en un proceso de aprendizaje, sino que lleguen allá con esto aprendido. Aprendido y aprendido con H, las dos. Aprendido de aprendizaje y aprendido con H de agarrado y dominado, ¿verdad? Entonces, estos dos textos, vuelvo y repito, bájenlo, creen una carpetita, porque estos dos textos les van a hacer falta y son importantes para el final, para investigación 2 que viene después y para seminario de tesis y después para el trabajo con su tutor en la tesis. Bueno, ahora, en bibliografía complementaria, yo les he puesto dos textos también muy importantes. Vamos a empezar por el segundo. El segundo es un texto chileno sobre investigación hecho para estudiantes que se inician en la investigación. Se lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho un proceso de investigación, digamos que inicial, básico, en expresión oral y escrita. Y ahora les pregunto, cuando ustedes trabajaron expresión oral y escrita, ¿qué hicieron como trabajo final? ¿Un ensayo? ¿Sí? Digamos que sí. Ya, hicieron un ensayo. Eso y un pechacucha. Ajá, perfecto. Ahora, la pregunta es la siguiente. El ensayo, ¿ustedes buscaron, descubrieron el tema o ese ensayo, los profes le dieron unos temas para que ustedes, sobre la base de esos temas, investigaran? ¿Cómo fue el proceso? ¿Ustedes buscaron libremente los temas o les dieron un grupo de temas para que escojan? No, fue un grupo de temas. Era de... No me acuerdo del nombre, ahorita lo voy a buscar, pero o sea, eran 2 temas y estaba un montón de información y quería que de toda esa información saquemos títulos, como 10 títulos de cada tema y de esos de esos 20 títulos, digamos que ya teníamos, escogíamos 2 y se los dábamos y después nos decidíamos por uno. Ya. Perfecto. Entonces, les dieron un banco de temas y sobre ese banco de temas ustedes seleccionaron, ¿verdad? Sí. Ya. Ese, digamos, es el proceso inicial. Y después tuvieron que buscar información sobre ese tema o ellos les dieron también un documento donde tenían todo. No, porque había que buscar antes de elegir tu tema, o sea, te gustaba un tema y tenías que buscar si había harta información de ese tema para poder hacerlo. Genial, perfecto. Entonces, se dan cuenta, ustedes hicieron una investigación básica, documental, para este trabajo. Un instante, hay una muchacha, Saraí Torres, que me está hablando, que no puede entrar. Déjeme ver si puedo escribir aquí. Siempre los primeros días es así. Saraí Torres Castro, aquí está. A ver si puedo enviarle al grupo.
el enlace. Y bueno, ya ahí cualquiera que necesite el enlace va a entrar. ¿Sí? Estoy enviando el enlace, disculpen. Voy a enviarlo también al grupo. Ya lo envié al grupo y se lo envié a esta muchacha. Saraí. Muchas gracias, Lice. Buen día, buen día. Buenos días. Ya. Muy bien. Ya entonces, ya entraron, ¿no? Y ya está, cualquier cosa ya está también en el grupo de enlace. Ahora vamos a revisar, aquí como estamos en la plataforma, vamos a revisar también los enlaces y todo lo demás. Bien, entonces, les decía, ustedes han hecho una investigación básica en expresión oral y escrita. ¿Cuándo qué? Cuando para escribir sobre su tema buscaron información y sistematizaron esa información, ¿verdad? Hicieron resúmenes y demás, la organizaron para poder escribir el ensayo. Así fue, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, eso es una investigación básica, documental. ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí? El método para hacer ese proceso de investigación documental, pero ya de forma más precisa, ¿verdad? Y más científica. Por eso es un paso más allá dentro de esta línea de las asignaturas de investigación que comenzó con expresión oral y escrita. Por eso, aquí en este libro entonces, y que es donde estamos, es lo que estábamos hablando, en este libro entonces ustedes van a encontrar una guía inicial para comprender este proceso. Yo lo recomiendo mucho, me gusta además mucho para los centennial y demás, porque es un libro, los centennial como ustedes, es un libro que está en una cuerda, en una onda de cómics. Tiene muchas ilustraciones, es muy agradable de leer. Entonces, por lo tanto, lo recomiendo mucho. Ese libro también, entonces, ustedes pueden bajarlo. Están en esta carpeta, los dos. Pueden bajarlo y si quiere, estas dos carpetas las reproducen en su computadora, ¿verdad? La bibliografía principal y bibliografía complementaria, que pueden hacer una carpeta grande que diga libros de investigación científica y ahí ponen entonces esto, asimismo, bibliografía principal, estos dos que son los libros de la universidad, documentos de la universidad, este que es para iniciar, incluso, por ejemplo, si ustedes tienen hermanos en colegio y demás, ya en los años finales, y le están pidiendo investigaciones y demás, este libro para buscar e investigar, herramientas para estudiantes, sirve para colegio también. Así que tienen ahí para ayudar a sus hermanos si es necesario. Y ya les dije que está hecho, tiene un diseño muy, muy agradable. Entonces, después tenemos este otro libro. Este otro libro es el famoso libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Es como la Biblia de investigación en América. Este libro, imagínense que si ustedes le preguntan si sus abuelos son profesionales, si ustedes le preguntan si estudiaron investigación en la universidad y demás, ¿con qué libro estudiaban? Y le van a decir que con Hernández Sampieri.
Son libros que están desde los años finales de los años 60, desde los años 70, y han tenido diversas ediciones. Esta es la sexta edición. Ha salido la séptima recientemente, ahora en medio de la pandemia, salió la séptima. Todavía, lógicamente, no está digitalizado. Lo que quiero es ver cómo consigo el libro original. No, estos libros generalmente no los importan. Pero bueno, es posible comprarlo a través de internet, hay que revisar eso. O en La Paz si uno encuentra estos textos. Entonces, este libro, como los anteriores de la universidad, les va a servir de aquí en adelante. Incluso cuando sean profesionales. Cualquier duda sobre investigación, ahí está. Está hecho además, este tiene un formato bastante agradable, ¿verdad? Bastante agradable. Y su redacción también es bastante clara. Que una de las dificultades en muchos textos de investigación que uno consulta es que tienen un lenguaje y una redacción bastante, digamos, enredada y de difícil comprensión. Pero esto está redactado de forma muy sencilla para estudiantes universitarios. Entonces, aquí tienen ya ustedes 4 libros fundamentales, no solo para esta clase, chicos, sino para todas las de investigación y la carrera. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hola? Sí, listen. Sí, listen. Genial. Ahora, perfecto. Los que se incorporaron, estamos revisando la plataforma en la burbuja de presentación. Muy bien, entonces, después les he puesto esto. Métodos y técnicas de estudio. ¿Cuántas asignaturas tienen ustedes promedio, más o menos? ¿Cuántas asignaturas están llevando? 6, ¿se dan cuenta? 5, 6, yo creo que están así, entre 5 o 6 en su mayoría. Por lo tanto, hay que saber organizarse, sobre todo cuando estamos hablando de esta modalidad casi virtual en su totalidad, que muchas veces aumentan la cantidad de trabajos que tienen. Entonces, ¿por qué? Por eso que habíamos hablado de la importancia del trabajo autónomo en la educación virtual. Entonces, le he puesto este epígrafe de métodos y técnicas de estudio para ayudarlos aquí a organizarse. Tiene 2 presentaciones en PowerPoint. La primera es perfeccionando mi método y mis técnicas de estudio, que es una presentación que habla de la importancia del método de estudio, cómo es, qué cosa es, cómo organizarse, o sea, toda una serie de tips importantísimos sobre estudiar con método. Y las técnicas, que muchas de ellas ustedes la conocen, lo que tiene que ver con el resumen, lo que tiene que ver con el subrayado y demás. Y después tienen el método de estudio de los 7 pasos, que es muy sencillo, pero es un método que permite que ustedes se organicen a partir de 7 pasos en su proceso de estudio. Entonces también tienen esto. Estas presentaciones en PowerPoint las pueden ver y las pueden bajar y tenerlas también en esa carpeta de investigación científica o ponerla en otra carpeta de técnicas de estudio, como ustedes quieran. Siempre es muy importante que ustedes tengan en su computador bien organizados los contenidos para que después sea muy fácil encontrarlo. Aún cuando tengan el buscador, sea muy fácil encontrarlo, porque como tienen todo en carpeta, ustedes abren y ahí saben en qué carpeta tienen cada cosa. Muy bien. Después entonces de la bibliografía, estamos, fíjense, bibliografía, métodos y técnicas de estudio, termina este epígrafe y entramos a otro que dice acceso a bibliotecas virtuales. Aquí yo les he colocado los accesos a las bibliotecas virtuales. ¿Por qué tiene mucha importancia esto? Porque como les dije, ustedes van a
profundizar lo que comenzaron en expresión oral y escrita. O sea, ahora vamos a entrar ya con método en cómo se hace una investigación documental. Miren qué librería es más hermosa esta que aparece aquí. Realmente bella, ¿no? Fíjense que tiene, ¿están viendo la foto? Sí, listen. Fíjense que tiene aquí, miren, tienen como un escenario y todo para hacer presentaciones de libros y demás, ¿ven? Miren. Lo ven aquí con su estructura de gradas para el público, ¿lo ven? Y aquí como un escenario para hacer presentaciones y me imagino que algún tipo de acción, actividad cultural. Pero además, las gradas tienen espaldar, hasta ese detalle, ¿no? No son gradas nomás así con el piso, sino que tienen espaldar. Bien cómodas, sí. Bonita, hermosa librería. Bueno, aquí están entonces los enlaces. El primero que tenemos, y vamos a, ahora, antes de acceder, estos enlaces, ustedes pueden copiarlos y tenerlos en una página de Word, porque los enlaces se van a copiar activos. Los pueden copiar con la foto y todo, y así ustedes van a poder tener ahí para acceder, ¿verdad?, a estos sistemas de información. Vamos a entrar de la biblioteca. Ustedes ya lo han hecho, ¿no? Me imagino. Aquí está, ¿ven? El enlace y ustedes ya saben cómo buscar, ¿verdad? Buscar, por ejemplo, título, libros, biblioteca y digamos que busquemos a ver, aquí ya está, gestión empresarial, ¿verdad? Buscar y aparece todo lo de gestión empresarial, todos los libros que hay. Ahora, aquí fíjense en los campos, si usted quiere tesis, por ejemplo, aquí está, miren, tesis, marketing, vamos a ver. ¿Ve? Miren. Estrategia de marketing para la comercialización de kits de conversión de la empresa Gasco. Estrategia de marketing, lineamientos de marketing estratégico, plan de marketing, modelo de marketing de servicio, auditoría de marketing de la corporación, estrategia de marketing. Aquí están, miren, todas las tesis. Con sus autores. ¿Ven? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un caudal de información que pueden buscar ustedes en la biblioteca de la universidad. Ahora, el segundo enlace que tenemos acá es el Google Académico. ¿Cómo ustedes buscaron información para su ensayo? Pregunto. Directamente en Google, dicen. En Google. Bueno, yo les recomiendo este. ¿Y la profe no les dijo que buscaran en el académico? Sí, No. me lo recomendó. A mí sí, digamos, pero se me pasó. Este es clave. ¿Por qué ustedes creen que este es clave? ¿Alguien sabe por qué este es más recomendado para buscar información así para trabajo académico y demás? Pregunto. Me imagino que directamente le muestra documentos que tengan una certificación o que estén respaldados, ¿no? Investigaciones más serias. Exactamente. Esa es la respuesta. Estamos hablando de investigaciones, como tú dices, ¿verdad? Reconocidas, con autores reconocidos. Información fidedigna, veraz. Y eso es lo que le da el valor al Google Académico. Entonces, aquí vamos a trabajar sobre todo con este. Cuando ustedes ya descubran su tema,
fíjense que yo digo descubrir y no elegir, después vamos a ver eso. Cuando ustedes descubran su tema, ya lo primero que van a hacer es venir aquí. Y aquí tenemos ya la entrada del Google académico, que es muy diferente a la del Google normal. Ahora, fíjense, hay una frase aquí, ¿ven? ¿Ven esta frase que está aquí? A hombros de gigantes. Ajá. ¿Alguien conocía esa frase? Ni idea, Lice. Pregunto. Ni idea. Miren, esta frase es muy interesante y me parece muy bien. Antes no estaba, la han puesto hace poco. Me parece bien que la han puesto. Esta frase se atribuye a Albert Einstein. En algún momento, Albert Einstein, que ustedes conocen, ¿verdad? Creador de la teoría de la relatividad y de grandes aportes dentro de la física. Incluso el precursor de lo que sería la física que domina hoy, que es la física cuántica. Albert Einstein era una persona muy sencilla y cuando lo alababan, ¿no? Y le reconocían por la teoría de la relatividad, él hizo la teoría de la relatividad cuando era prácticamente un desconocido, un hombre que trabajaba en patentes, ¿verdad? En una oficina de patentes. Y se apareció con la teoría de la relatividad. Él dijo que el mérito del descubrimiento que había hecho él o de la aportación que había hecho él estaba en otras personas en las cuales se había apoyado. Y entonces él dijo, yo me apoyé en hombros de gigantes. Y esos hombros de gigantes eran sobre todo algunos matemáticos muy importantes de la época, como Planck, un matemático alemán, que Albert Einstein utilizó todo el basamento matemático de la teoría de la relatividad, lo construyó a partir de las propuestas matemáticas de Planck. Entonces, él se apoyó en esos hombros para poder escribir poder plantear la teoría de la relatividad. Entonces, por eso es que han puesto esto aquí, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? Buscar información y vamos a encontrar información precisamente como tú decías, ¿verdad? Edgar, como tú decías, de autores reconocidos. Por eso, a hombros de gigantes. Aquí ponemos, por ejemplo, páginas en español y vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver esto. Esto, a ver si ya hay información sobre esto. Ahí está. Fíjense, puse impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía. Miren. Y son artículos. Lo bueno que tiene esto, por ejemplo, es que te sale de acuerdo a esta... que ¿hay alguien de informática acá? ¿De sistemas? ¿Hay alguien? ¿En clase? Yo Listen, de Yo sistemas. pasé un par de semestres de sistemas, Lice, sí. Sí sirve. Ya. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué? ¿Cómo sale este orden aquí? ¿A partir de qué este sistema del buscador, ¿verdad? Organiza este orden? ¿Alguien sabe? No son los más vistos. Sí, pero mira, aquí por ejemplo, aparece que se ha citado 7 veces y este dice que se ha citado 26 veces. Este quizás debería estar acá.
O sea, esto es un algoritmo que organiza la información. Entonces, ahí hay formas, incluso se dice, hay formas de engañar a los algoritmos poniendo la información, o sea, construyendo la información a nivel de título y demás, de tal forma que hace que Google lo ponga en primer lugar. Pero generalmente aparecen los artículos más importantes. Pero ustedes tienen que tener claro eso, que hay formas de engañar a Google y que tu información aparezca en primer lugar con respecto a otra, cuando no debería ser así. Pero, y esa perspectiva nosotros no podemos perderla. Pero generalmente los más importantes aparecen primero. Entonces, lo bueno que tiene esto es que aquí tú tienes información. Ya tú sabes que todo lo que aparece aquí, por ejemplo, de COVID, escenarios macroeconómicos para la economía española, la economía y la educación. Fíjense, el efecto del COVID-19 en la economía y la educación. Estrategias para la educación virtual en Colombia. Usted sabe que esta información es fidedigna, es confiable, tiene autores reconocidos. Y le va a aparecer aquí abajo, miren, citado. Aquí dice citado por 7. Aquí dice citado por 26. Citado por 6. Citado por 4. Son pocas las citas porque esto es un tema todavía muy nuevo, ¿verdad? Citado por 16. Miren, este está citado por 30 personas. Este está citado por 54 personas, miren. 16. Entonces, eso es lo bueno que tiene esto, que te aparecen cuántas citas se han hecho de este artículo. O sea, cuántos autores a su vez han citado estos artículos que aparecen aquí. Mientras más citas tiene, ¿verdad? Más reconocimiento tiene el artículo. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, fíjense esto. Ahora miren, vamos a cambiar aquí el tema para que nos demos cuenta cómo aumenta la cantidad de citas, porque le dije, no hay muchas citas aquí, porque esto es un proceso en pleno desarrollo, ¿verdad? Del impacto de la pandemia del COVID. Ahora, vamos a cambiar de tema y vamos a poner este mismo que está aquí, marketing en redes sociales, por ejemplo. Miren la diferencia. Citado por 222 personas. Y es lógico, porque ya esto no solo lleva más tiempo ahí, sino que ya es un tema más establecido. Entonces, por lo tanto, miren, 222 personas, 84 personas, 24, 232 han citado este, ¿eh? 13, 36, 167 y así. Entonces, aquí sobre todo ustedes van a buscar. Vamos a ver un tema nuevo. Economía espacial. A ver qué aparece ahí. Fíjense qué interesante. Aquí el fenómeno de economía espacial tiene que ver con una de las formas de economía espacial, que es la economía en el espacio concreto físico, ¿verdad? Territorial. Pero está el otro concepto de economía espacial que tiene que ver con la economía ya que está surgiendo del espacio. A partir de ya las primeras exploraciones que se están haciendo en la luna y demás para extraer minerales, como en las películas de ciencia ficción. Explotación minera y además de eso, turismo espacial. Eso está conformando, a ver si cambiamos aquí del espacio, ¿qué nos dice? Exterior, si así aparece algo, no.
Aquí sí, miren, la economía futura de la Tierra como un navío espacial. ¿Ven? Esto es un tema que es bastante nuevo, el de la economía espacial que empieza a surgir. Bueno, entonces este es el Google académico que les recomiendo para buscar la información cuando ustedes ya tengan su tema. Alguien, por favor, si ve que hay algún mensaje en el grupo, me avisas. Sí. Hasta ahora no hay nada. Yo creo que ya entró. Muy bien. Entonces, salimos de acá y vamos otra vez a la plataforma. Muy bien. Después tenemos, ¿verdad? Las bibliotecas Serinfo o Centro de Información Serinfo, Google Académico, Biblioteca Digital Mundial. Esta biblioteca se conecta con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, del Congreso de Brasil y otras instituciones del mundo. Y yo la recomiendo mucho cuando tienen que encontrar información sobre contexto histórico de los fenómenos que ustedes puedan investigar. ¿Ven? Aquí está. Incluso, fíjense, buscar entre 19.147 artículos sobre 193 países en el periodo comprendido del 8000 a.C. y el año 2000. Pero sobre todo, ¿verdad? Es histórica, ¿no? Aquí tienen las instituciones: Centro de Estudios de Historia de México, Universidad de Alaska, Biblioteca, debe hacer tremendo frío en la Universidad de Alaska, ¿no? Biblioteca de Historia Moderna y Contemporánea, la Wellcome, y así otras instituciones. Aquí está todo, miren en este mapa las bibliotecas que aportan acá. Y aquí usted puede entrar por institución, miren eso, cuánto hay. Cuántas bibliotecas hay conectadas aquí. Esto es una maravilla, este enlace. Y ahí usted puede buscar la información que considere importante. A ver una cosa. Acuerdo. Hay un acuerdo que recién se está firmando aquí en América. A ver si hay información sobre el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo de derechos humanos y protección del medio ambiente. Si es con Z, pues tengo dudas si es con Z aquí. Así creo que no, no hay nada aquí. A ver. A ver, aquí que pongamos historia de Bolivia o tratados Bolivia y Chile. Bueno, aquí hay tratados. Un tratado en 1914 entre Colombia y Estados Unidos. Historia de Bolivia.
Bueno, ahí así lo ven. Este es sobre todo para buscar temas históricos y muy específicos. Fíjense este de la Cruz Roja, Bolivia, Estados Unidos. Y esto debe ser, Dios, este cartel, yo me imagino esto está en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Por las características del cartel, me parece que es de los años 20 o de la época de la Primera Guerra Mundial. Más o menos de la Primera Guerra Mundial. A ver si hay fecha aquí. ¿Ven? 1917. Ya. Mira qué interesante esta información. Este cartel en español es parte de una serie emitida por la Cruz Roja Americana durante la Primera Guerra Mundial, con las banderas de los países aliados asociados a los Estados Unidos en la guerra. Este cartel muestra a dos enfermeras de la Cruz Roja, no es este, ¿no? Una de ellas representa una Madonna que acuna en sus brazos a un soldado herido en una camilla entre las banderas de Bolivia y Estados Unidos. El título dice Emblemas de la libertad y la humanidad, la Cruz Roja, madre de todas las naciones. En 1916, un barco holandés neutral que llevaba al ministro boliviano y a su familia hacia Alemania fue torpedeado por submarinos alemanes. El acontecimiento avivó fuertes sentimientos antialemanes en Bolivia. Cuando los Estados Unidos entraron en la guerra en 1917, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Alemania como un gesto de solidaridad. Bolivia no declaró la guerra ni participó directamente en la Primera Guerra Mundial, pero la economía boliviana se benefició ya que se dispararon las exportaciones de estaño a Gran Bretaña para apoyar la producción de armas y otras necesidades de la industria. Ahí tienen, ¿verdad? Patiño y los demás que se beneficiaron de esta exportación. Bueno, este sería el otro, la Biblioteca Mundial, Digital Mundial. Y por último tienen este. Este es un poco más comercial, pero hay muchos libros interesantes acá. Pero lo bueno que tiene este es que ustedes pueden bajar los libros. Este es Infolibro. Y tiene entonces esto, ¿ves? Libros de animales, fotografía, biología, deportes, derecho, física, historia, medicina, mitología, negocios e inversiones. Por ejemplo, aquí, administración de empresas, proyectos, financiera, auditoría, bienes raíces, comercio internacional, criptomonedas, por ejemplo, que esto es un tema que atrae mucho. Es un tema que atrae mucho. Y aquí tienen, por ejemplo, criptomonedas y aplicación en la economía. Tu primera guía de criptomonedas. Guía Bitcoin. Entendiendo los criptoactivos. Formación especializada en criptoeconomía. Estos son, fíjense, estos son profesiones que son emergentes, que están surgiendo. Miren, formación especializada en criptoeconomía. A ver, este libro. Crypto Training, formación especializada en criptoeconomía. ¿Sí? ¿Qué es la criptoeconomía?
Esto, miren, si alguien, por ejemplo, es de finanzas o demás, este tema de las criptomonedas y la criptoeconomía es un tema muy interesante. Un libro sobre el tema. Y vamos a aprovechar para descargar. Ahí está ya, ¿eh? Entonces, aquí pueden encontrar muchos libros y ya lo descargan directamente. Interesante, ¿verdad? Aquí se pueden suscribir a esta página. Les recomiendo que se suscriban porque les van a mandar información sobre libros nuevos que van apareciendo. Muy bien. Esa sería la última de los enlaces que tenemos, ¿verdad? A centros de información bibliográfica. Aquí tenemos el enlace al WhatsApp, ¿verdad? O sea, por aquí nosotros entramos al grupo, lo estoy revisando, ¿ven? Aquí está, clarito, se unen al chat del grupo. Y está el enlace de la clase. Está el enlace a la clase. A Microsoft Teams. A ver. Aquí está, ¿no? Y aquí por aquí entramos a la clase. O sea que está funcionando el enlace perfectamente. Aquí viene, ya va a abrir en la clase. Ahí está. Abrió en la clase. Listo para unirse. Entonces están funcionando los enlaces perfectamente. Tanto el de WhatsApp como el de redes sociales. Muy bien. ¿Alguna duda sobre toda esta parte de la presentación, jóvenes? Todo bien, Lisa. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Vamos entonces a ver el video de presentación de la asignatura y eso nos va a servir un poco para conversar, no hacer un monólogo yo, sino conversar sobre la asignatura previamente antes de comenzar a ver la presentación en PowerPoint. Lo que voy a salir aquí porque ahí tenemos que poner el audio, tengo que colocarle el audio, o sea, abrir la posibilidad del audio aquí, ya. Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar hoy un viaje que a mí me parece realmente muy interesante, un viaje que es fascinante. Yo lo siento así y pienso que ustedes en el transcurso de esta asignatura también lo van a descubrir. Aunque existan todas esas leyendas negras que dicen que la investigación, que es difícil, que es complicado, ya van a ver que es un viaje fascinante. Y ya ustedes lo comenzaron realmente. Ustedes lo comenzaron con la asignatura anterior, que es expresión oral y escrita. Ahí ustedes han concluido esa experiencia, ese viaje en la asignatura, concluyeron con un trabajo de escritura, de redacción, con un ensayo, ¿verdad? Y ese es un paso
es para mí y para nosotros los profesores de investigación lo consideramos el primer paso dentro de este mundo fascinante de la investigación. ¿Por qué? Porque para ustedes hacer un ensayo tuvieron que investigar. Aunque todavía no hayan tenido, ¿verdad?, toda la metodología para hacerlo, ustedes tuvieron que investigar sobre ese tema, sobre el tema que iban a hacer el ensayo. Porque nadie escribe un ensayo solo con lo que sabe, ¿verdad? Tiene que buscar información. Y eso es precisamente el primer paso de la investigación, buscar la información que yo necesito para hacer mi escritura o para resolver un determinado problema que puede estar en la realidad o puede ser un problema de desconocimiento. Entonces, aquí vamos a continuar ese camino que ustedes comenzaron en expresión oral y escrita. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aprender a investigar. Y vamos a aprender lo que se conoce como investigación documental. Y su nombre lo dice, investigar sobre documentos, ¿verdad? A partir de plantearse un problema que uno debe resolver. Un problema que tiene que ver sobre conocer sobre algo, que tiene que ver con conocer sobre algo. Y eso es lo primero que uno tiene que definir. ¿Qué problema de desconocimiento existe y cómo yo puedo contribuir a solucionar ese problema de desconocimiento? Y ese problema de desconocimiento podemos contribuir a solucionarlo en la medida en que nosotros seamos capaces de hacer dos cosas: investigar, buscar información, después sistematizar toda esa información, acto seguido, y por último, escribir, ¿verdad? Escribir un artículo de revisión. Y ese es el camino que vamos a recorrer en esta asignatura. Aprender a investigar, aprender a buscar información, a recopilar esa información, a seleccionar la información que nos sirve de toda esa que hemos recopilado, después a sistematizarla, ¿verdad?, a procesarla, a sistematizarla, y por último, organizarla de tal forma que nos permita construir todo un pensamiento alrededor de ese tema que hemos seleccionado, que es también un problema de desconocimiento que tenemos que solucionar. Y ese es el trabajo fascinante que vamos a hacer aquí. Y además es un trabajo que, les digo, va a constituir la base de lo que ustedes van a hacer en investigación de aquí a que terminen la carrera y hagan su tesis. Van a aprender a hacer investigación documental, que es la base de cualquier investigación. Cuando ustedes estén haciendo su tesis al final de estos 4 años, ¿verdad?, ustedes van a hacer en primer lugar investigación documental. Porque cuando elijan su tema, su problema, lo primero que tienen que hacer es investigar sobre él. Y ahí van a volver a lo que aprendieron aquí. Por eso, lo que van a aprender aquí es vital para el camino que van a recorrer ustedes, no solo en las asignaturas de investigación. Después de investigación 1, en la que estamos, viene investigación 2, después viene en algunas carreras, tienen una asignatura de investigación específica de la carrera. Comunicación, por ejemplo, la tiene, métodos de investigación en comunicación. Hay otras que no, hay otras que pasan directamente a seminario de tesis o trabajo final de grado. Entonces, lo que ustedes aprendan aquí les va a servir hasta el final. Por eso es muy importante que pongamos bases sólidas en todo lo que vamos a aprender, en todo lo que vamos a intercambiar, y sobre todo en los materiales y los textos, ¿verdad?, en los documentos que son guías para la investigación de la universidad, y otros que le voy a facilitar también como bibliografía complementaria, para que ya vayan creando, que es lo más importante, una base sólida para desarrollar dos cosas. Una, su camino como investigadores, porque eso es muy importante, que se consideren investigadores, no solo un estudiante que tiene que pasar por la asignatura, no, somos investigadores y vamos a aprender a hacerlo, vamos a aprender o vamos a profundizar en serlos, ¿verdad?, a partir de lo que ya aprendimos en expresión oral y escrita, y además de eso, nos va a permitir enfrentar con éxito todos los trabajos académicos que tengamos que hacer en las diferentes asignaturas. Porque normalmente
tenemos que realizar muchos trabajos prácticos y la investigación documental, que es la que vamos a aprender, nos va a permitir enfrentar con éxito todos esos trabajos. Por lo tanto, desarrollar con éxito este camino, y vuelvo a mencionar la palabra éxito, entregándose y siendo capaces de esforzarse en esta etapa en que estamos viviendo tan compleja, ¿verdad? Para nuestro país, para la humanidad toda, ser capaces de desarrollar con éxito este camino, les aseguro que va a redundar en un gran beneficio para todos ustedes, como profesionales, estudiantes profesionales, porque ustedes son profesionales del estudio y tienen que tener una actitud profesional ante el estudio, y en el futuro como profesionales, ya profesionales que estarían laborando o que estarán laborando en las diferentes carreras, ¿verdad? O profesiones que ustedes han escogido. Pues bien, solo me queda entonces desearle éxito en este camino, que vuelvo a asegurarle, va a ser maravilloso. Y lo vamos a compartir con mucha alegría, lo vamos a compartir realmente con eso, con alegría, porque no hay nada mejor que aprender con alegría. Muchas gracias. Nos vemos entonces en este semestre. Bien, entonces ya tenemos, ¿verdad? Con este video una mayor información sobre la asignatura, y esto en cierto modo, ¿verdad? Enriquece ya el conocimiento previo que ustedes tenían. Ahora, a ver, vamos antes de comenzar la presentación en PowerPoint, una de las cosas que quiero explicarles con respecto al camino que vamos a desarrollar, para que ya vayan pensando desde ahora, estas primeras clases que vamos a desarrollar son vitales para todo el proceso, porque ustedes tienen que descubrir su tema ahí. Y fíjense, ¿por qué digo descubrir en vez de seleccionar? De acuerdo a la experiencia que ustedes tuvieron en expresión oral y escrita, cuando les daban un banco de temas, ustedes seleccionaban uno, ¿verdad? ¿No? Ahora, aquí tenemos que pensar en descubrir un tema. Yo no les voy a dar a ustedes ningún banco de temas. Aquí el trabajo del investigador es descubrir dónde está el problema de investigación. Por eso siempre digo, los problemas de investigación se descubren. En este caso, que es investigación documental, nosotros, y de acuerdo a la tipología de los problemas de investigación que hace la Universidad NUR, tenemos que descubrir un problema de desconocimiento. Ahora mismo hablábamos de las criptomonedas. Por ejemplo, si yo pregunto, aquí tenemos 21 estudiantes en clase. De los 21, ¿quiénes tienen información sobre criptomonedas? Ni idea. Sé que son los Sabías bitcoins. que existían, ¿no? Sabías que existían, Claro. Héctor. Ya como Sí. casi todos nosotros. Sabemos que existen, pero hasta ahí nomás. ¿Quién más tiene información? O sea, todo el mundo sabe que existe. Pregunto, a ver, respóndame todo. ¿Todo el mundo sabe que existen las criptomonedas? Yo me imagino que sí. Ahora, por ejemplo, entonces, para quienes son estudiantes de la parte o sea, de economía, de la parte de administración de la universidad, de economía, de marketing, de todas estas carreras, conocer sobre criptomonedas es fundamental, pero también para todo el mundo. Entonces, ahí miren, ahí hay un tema de desconocimiento. Yo no conozco sobre eso. Pero la comunidad académica tampoco conoce, pero los estudiantes, mis compañeros, tampoco conocen. Entonces ya yo empiezo a descubrir posiblemente un tema que me resulte fascinante.
porque eso es una cosa muy importante. Descubrir un tema, ese tema tiene que motivarte, resultarte fascinante, interesante, querer investigar sobre eso. Ese es el primer paso para descubrir un tema. Pero entonces no solo yo desconozco, desconocen también mis compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué es importante aquí lo que llamamos público objetivo? Porque si yo soy estudiante del área empresarial, por ejemplo, y he seleccionado el tema de las criptomonedas o la criptoeconomía, digamos, perfecto. Entonces yo voy a hacer una investigación para escribir un artículo. Pero ese artículo, ¿a quién lo voy a dirigir? ¿A mí? No, un artículo se escribe para muchas personas. Entonces, ¿quién es mi público objetivo? Mis compañeros de el área empresarial. Entonces, ahí está, es un tema de desconocimiento que valga la redundancia, que yo no conozco, que quiero conocer. Y además de eso, mi público objetivo al que quiero dirigirle el artículo, que son mis estudiantes, mis colegas estudiantes del área empresarial, tampoco conocen mucho, en su mayoría. Por lo tanto, ya yo tengo ahí un buen tema para investigar. Ahora, ¿qué le recomiendo yo siempre? Un tema dentro de su carrera o dentro del universo, ¿verdad? Del área en la cual se encuentra su carrera. En el caso tuyo, Edgar, ¿de qué carrera eres? De relaciones públicas, Lisa. Ya, de relaciones públicas. Entonces, incluso es interesante porque las relaciones públicas se cruzan. O sea, nosotros la tenemos aquí en el área social, ¿verdad? Sin embargo, las relaciones públicas, claro, las relaciones públicas para mí están en un espacio intermedio entre las ciencias sociales y esas ciencias económicas, administrativas y demás, porque son fundamentales dentro de los procesos laborales y demás. El trabajo con el público interno, el trabajo con el público externo, todas estas cuestiones. Entonces, indagar, pensar primero, ¿qué universo, qué espacio inexplorado hay en lo que yo he visto de mi carrera hasta ahora? ¿En qué semestre tú estás? Estoy en segundo, Lisa. En segundo semestre. Bueno, hasta ahora, con lo que yo he cursado o lo que he investigado, buscado, mirado sobre mi carrera, ¿qué cosa, qué área me gustaría explorar? ¿Qué tema me gustaría explorar? Por ahí es por donde va, en el caso tuyo digo, ¿no? El descubrimiento de tu tema de investigación. Por ejemplo, dentro de las asignaturas que ya has cursado y demás, ¿ha habido algo que te ha llamado la atención? ¿Algún campo, algún universo, algún aspecto que te haya llamado la atención? A mí lo que me llamó mucho la atención, Lisa, fue la materia de sociología. Me llamó Ya, mucho la atención. ya. Por ejemplo, habría que ver habría que entrar al Google. A ver una cosa, déjame ver, mientras estoy aquí, déjame revisar un momentito. Y si veo, a ver. Habría que buscar, eso es interesante. A ver. ¿Y qué aspecto de la sociología te pareció interesante en ese momento? Me gusta cómo explica el comportamiento de las civilizaciones, ¿no? Todo el comportamiento del ser humano en sí. Ya. Mira, por ejemplo, aquí hay una cosa muy interesante.
Estás viendo, ¿no? Lo que busqué. Sí, Lise, estoy viendo. Ya. Esto, mira qué interesante esto. Sociología del cuerpo. O sea, a ver, no te estoy diciendo que este sea tu tema, pero para que veas cómo hay temas que pueden ser bastante inexplorados y desconocidos, ¿verdad? Mira, sociología del cuerpo. ¿Quién nos iba a hablar eso? Mira qué interesante, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Encontrar temas que resulten atractivos, fascinantes, poco explorados. Porque imagínate, no, yo voy a hacer una investigación sobre qué cosa es marketing. Ya, 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 ya eso está súper claro y súper explorado. Pero esto, por ejemplo, de sociología del cuerpo, me parece interesantísimo. Y mira, es un libro del 18, un libro realmente bastante nuevo. Los imaginarios sociales del cuerpo. Interesante. ¿Te parece o no? Sí, lo estoy viendo y puede ser que ¿Ves? sí. ¿Ves? ¿Te Ujú. das cuenta? O sea, no te estoy diciendo, mira, aquí este es tu Claro. tema, ya te Ujú. descubrí tu tema, Edgar. No, 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 para nada. Pero esto nos ha servido de ejemplo de cómo tenemos que hacer. Encontrar temas así que no sean muy conocidos, muy explorados y que puedan ser atractivos para otras personas. Entonces, tus compañeros, por ejemplo, tú dices, bueno, este fenómeno, a mí me llamó la atención lo de la sociología. Este fenómeno de la sociología del cuerpo que he encontrado puede ser interesante no solo para mí, sino también para mis compañeros de relaciones públicas. Entonces, haces tu artículo de revisión y lo planteas así desde que estás haciendo tu perfil de investigación. Ya vamos a ver eso, qué bonito se va armando todo. Bueno, esta investigación está dirigida a los estudiantes de la carrera de relaciones públicas. Uh -huh. Bueno, creo que esto ha servido de ejemplo claro de cómo indagar para descubrir un tema. Lo hicimos rápido, ¿verdad? También tiene que ver con la práctica mía, la práctica que yo tengo, pero ya vimos, ¿verdad? Cómo eh, encontrar, descubrir nuestro tema de investigación. Y eso es lo interesante. O sea, tenemos que ver varios elementos. Uno, yo no sé sobre eso, lo desconozco. Pero es muy interesante, pero es fascinante, pero me motiva. No está muy explorado tampoco, no es algo que ya se haya investigado mucho. Todos esos elementos tienen que confluir para yo descubrir mi tema. Y por eso es que decía, descubro, no selecciono, ¿te das cuenta? Tú dices, empiezas a pensar ese proceso, me interesa lo de la sociología. Bueno, ¿qué campos hay en la sociología? ¿Qué zonas hay en la sociología que puedo iluminar? Mira, acabamos de descubrir eso. Interesantísimo a partir de ese libro. Y puede haber otros que hablen sobre el tema. Muy bien. A ver, los demás captaron la idea de este ejemplo que hemos puesto aprovechando la participación de Edgar. A ver, que veo mucho silencio aquí y hay 21 estudiantes. Hola. Hola, hola. Sí. De hecho, estaba pensando como estoy estudiando Derecho Ajá. y A ver, pienso, perdón, hablemos un poquitito así todos, lo que piensan a partir del ejercicio tan rápido y sencillo que hemos hecho. A ver, dime tú, ¿me parece bien lo que estás hablando? estaba viendo que era algo complejo para explicar cómo era. Se entrecorta. Hola, Hola, ya ahora con el sí, ejemplo me quedó súper claro, le digo. ya. Y tú, por ejemplo, en derecho, así con la misma pregunta de Edward, ¿qué cosa te parece interesante investigar de lo que ya... ¿Tú en qué semestre estás?
Nayeli, ¿verdad? ¿Es Bueno, que me está hablando? estoy en mi segundo año. En tu segundo año. Ya son 4 semestres entonces, ¿no? No sé si has hecho verano también por ahí. No, verano no. Ya. 4 semestres entonces llevas, ¿no? No, tercero. Este es el tercero. Ah, ya. A ver, ¿y qué qué te ha parecido hasta ahora interesante en derecho? Así como para buscar. El tema civil en casos de violencia intrafamiliar. Ya, ya. Por ejemplo, a mí me parece que este es un tema realmente importante en la sociedad boliviana, pero y es un tema que no está muy divulgado, o sea, nosotros no sabemos las legislaciones que existen con respecto a la violencia. El otro día estábamos viendo también un tema así, de una muchacha en el verano que hicimos investigación uno y ella hizo su investigación sobre violencia contra la mujer. Pero entonces, definir, por ejemplo, los elementos de violencia contra la mujer desde lo más sutil, porque la gente piensa que la violencia contra la mujer ya son golpes y demás, no sé qué, ya eso es el non plus ultra de la violencia. Pero hay violencia psicológica, hay violencia muy sutil que causa también daño. Entonces, su artículo era precisamente hablar sobre los tipos de violencia contra la mujer que existían. Entonces, claro, interesante porque hace falta conocerlo las propias mujeres. Entonces, ya tienes ahí un público objetivo que son las propias mujeres, que son las familias, que ella lo hizo incluso para la comunidad académica NUR entera. Todo el mundo, sí, es bueno que conozca esto. Entonces, así encontrar, ¿verdad? Estos temas que pueden ser importantes, no solo porque nosotros querramos conocerlo, nos motive, nos parezca interesante, sino porque de una forma u otra aportan socialmente, ¿verdad? Al conocimiento sobre ese tema. Bien, Nayeli, ¿alguien más quiere participar en este ejercicio que hemos hecho así muy inicial de descubrir, ¿no? Temas? ¿Alguien más? Aquí hay una muchacha que, Amy Pamela, hola, Buen día, Lice. buen día. Soy Ami. Amy, ya, sí, no es en inglés, es en español, perfecto. Sí, Oye, qué extraños apellidos. Cuando yo te estaba inscribiendo decía, ¿qué apellidos más extraños? ¿Tú eres descendientes japoneses o qué? sí, ¿Son mis japoneses? abuelos son japoneses. Ya. ¿Y dónde tú vives aquí en Santa Cruz? ¿Cómo? ¿Vives en Santa Cruz, la ciudad? No, aquí en San Juan, en la colonia San Juan. Ya, qué bien, qué bueno. Miren que esa interculturalidad que ya tenemos aquí en el grupo. ¿Y de qué carrera eres, Ami? Administración de empresa. Administración de empresas. Y por ejemplo, ya ¿en qué estás también? ¿En qué semestre? ¿En qué semestre estás de la carrera? En mi segundo semestre. Tu segundo semestre. Bueno, no has avanzado mucho, pero hasta ahora, ¿qué te ha parecido interesante de administración de empresas? En mi anterior semestre en administración había un trabajo de investigación de historia de administración, cómo ha ido cambiando la administración a través del tiempo. Y eso me pareció muy interesante. Claro, interesante. Por ejemplo, ahí hay una investigación posible. O sea, resumir en un artículo, ¿verdad? Todo el proceso de la historia de la administración, por ejemplo. Aunque ya tú has visto que está hecho, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, dentro de esa historia de la administración hubo una etapa que te pareció más interesante. Entonces se puede hacer una investigación sobre ese momento de la administración, sobre esa etapa de la administración, cuando se hacía de una determinada forma.
dentro de un, ¿verdad? De un panorama grande de la historia de la administración, tú tomas una etapa en específico. Pero también, por ejemplo, un tema dentro de la administración que ahora está siendo muy atendido es el de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Administración y nuevas tecnologías. Porque imagínate tú, hay una cantidad, y nosotros lo podemos ver en algún momento, pero eso lo sabemos, el mundo está cambiando y los algoritmos, ¿verdad? Están comenzando a dominar determinados procesos, pequeñas inteligencias artificiales. Tú entras a una página y te sale, yo soy yo soy tal que, y dime qué duda tienes, no sé qué, y estás interactuando con un programa de software. Y eso cada vez está siendo más importante dentro de los procesos de la administración. Las nuevas tecnologías, el proceso de la inteligencia artificial. Entonces, estas cosas, realmente, esto yo lo hablo sobre todo en investigación 2, porque es donde más importante es tocar estos temas del mundo de hoy. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y administración, nuevas tecnologías y administración, son temas muy interesantes en un mundo que se está transformando rápidamente. Y cuando impere el 5G, ¿verdad? Que todavía no hemos llegado a eso. Eso ya venía cuando sucedió esto de la pandemia. Pero hay países en que han avanzado en esto. Cuando llegue el 5G, el Internet de las cosas, el mundo que conocemos va a cambiar mucho. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de la administración en este sentido? Con respecto al Internet de las cosas, con respecto a las nuevas tecnologías. Hay un mundo realmente ahí de información y de temas muy interesantes. ¿Está bien? Sí. Ami. Perfecto. Gracias, Lice. Bueno, no hay por qué. De todas maneras, vamos a tener tiempo para pensar cada uno sus temas y esto, pero lo que quiero es ya tener esta conversación inicial porque ya ustedes van pensando. Ya ustedes de aquí, después de esta clase, ya saben que nosotros tenemos que descubrir un tema que nos apasione, que nos interese, que nos motive, que querramos investigar y que desconozcamos. Y que además de eso sea novedoso e interesante. Pero que no solo constituya nuestro desconocimiento, sino también el desconocimiento de las personas a las cuales va dirigido el artículo que vamos a escribir. Porque ustedes, por ejemplo, cuando trabajaron, y esa es un poco la diferencia que marca esto, cuando ustedes trabajaron en expresión oral y escrita, ustedes escribieron un ensayo a partir de seleccionar un tema del banco de temas que el profesor o la profesora le dio. Pero ahora yo les pregunto esto, ¿ustedes pensaron en su público objetivo? ¿En el público de ese ensayo? ¿Se habló de eso? ¿Se pensó en eso? Aquí sí, tenemos que pensar en eso. ¿Por qué? Porque una investigación se hace para construir un aporte científico a la sociedad, ¿verdad? Entonces, en este caso es investigación documental. ¿Cuál es el aporte? El aporte es el artículo. ¿Para quién es ese aporte? No es para mí o no es solo para mí. Es innegablemente para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy investigando un tema que desconozco. Pero es sobre todo para aquellos que van a leer ese artículo, que puede ser la comunidad académica NUR, que puede ser incluso la comunidad académica NUR y la carrera de administración de empresas, y los estudiantes de la carrera de estudiantes y profesores de la carrera de administración de empresas, o puede ser la carrera de relaciones públicas, ¿verdad? La comunidad de la carrera de relaciones públicas. Y cuando digo la comunidad de la carrera de relaciones públicas, estamos hablando de los profesores, de los administrativos, de los estudiantes. O en el caso tuyo, Nayeli, puede ser los estudiantes o la comunidad de la carrera de Derecho.
o puede ser un grupo de mujeres con el que tú te relacionas. Imagínate que tu mamá fuera socióloga y tu mamá trabaja con unas mujeres del barrio X de Santa Cruz de la Sierra. Trabajas con ella. Entonces tú haces un artículo sobre la violencia intrafamiliar, el fenómeno de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Para que ellas conozcan. Entonces, ese es tu público objetivo. Ese grupo de mujeres que atiende tu madre. Un ejemplo. Entonces, cuando nosotros escribimos algo, tenemos que pensar que eso está dirigido a alguien. Claro, a veces escribimos cosas para nosotros. Pero generalmente, siempre que escribimos algo, lo escribimos para otras personas. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a prestar atención al público objetivo. Por eso se llama público objetivo. Público objetivo, ¿verdad? Ese no solo es objetivo porque existe y está ahí, sino también porque es mi objetivo llegar a él con la información. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, todo el mundo ya pensando en esto, pensando en sus temas, piensa en varios de diferentes, ¿verdad? Universos, piensa en varios. Y ya después, aquí podemos verlo, los traen, profe, yo tengo estos, pienso el otro. A ver, ¿qué cosas les va a pasar cuando empiecen a pensar en su tema? Les va a pasar que no es muy preciso la idea sobre el tema. Ustedes no pueden así escribirlo así en unas líneas. Es vago. O sea, tengo la idea, pero no es muy preciso. Eso es normal. Al principio siempre es así. Cuando uno capta ese tema o empieza a descubrir el tema todavía es así como vaporoso, como que se difumina. No lo tengo muy claro. Pero en la medida en que uno hace entonces esto, empieza a buscar. Entras al Google académico, ¿verdad? Buscas información sobre el tema, ahí ya vas profundizando en el tema y vas dándole ese cuerpo y esa forma hasta que ya esté bien preciso. Entonces pueden traer varios. Yo los voy a ayudar a hacer ese camino, ¿no? De precisar y enfocar bien el tema. Y les voy a decir, mira, esto no, esto ya está muy investigado, esto no, esto sí es muy interesante, o podemos plantearlo de esta forma, ese sentido. Ahí, ¿cómo vamos, Laime? Hola. Buenos días, Lisa. Buen día, hija. ¿De qué carrera eres tú? Derecho. Derecho. A ver, hoy no vamos a ver la presentación en PowerPoint, ya son las 46, a las 50 vamos a terminar. Siempre les voy a dar 10 minutos porque hay muchos que tienen clase, ¿no? A las 9. Yo también tengo clase a las 9 y tengo que tener esos 10 minutos para organizarme con la otra clase. Entonces, siempre vamos a empezar. Tienen además 10 minutos de 9 y 10, aunque yo no soy hiper exigente con eso, pero tienen unos 10 minutos para entrar. De todas maneras, yo siempre digo que es importante, alguien puede tener algún problema de conexión u otro, siempre es importante que entren a la clase, no importa, me hablan, profe, estoy entrando atrasado y no hay ningún problema, ¿verdad? La clase también se está grabando, yo la subo al grupo de WhatsApp y también a la plataforma, así vamos a ir trabajando. Y todos los documentos con que trabajemos aquí, que ya en la próxima clase vamos a ir trabajando, van a estar en la plataforma y van a estar en el grupo de WhatsApp, para que sea más fácil. Y las clases grabadas, yo no las tengo en screen, porque siempre ustedes me dicen que este sistema les cuesta más trabajo, yo las tengo en YouTube. O sea, yo las subo al canal de YouTube, que es mucho más fácil acceder a ella. Entonces, así va a ser mucho más fácil todo y ya yo
voy a ir colocando la clase en el transcurso del día. Ahora yo tengo otra clase, ya en la tarde, entre la tarde y noche, ya yo he puesto la clase en el WhatsApp y también en la plataforma. Laime, entonces, ¿has pensado algún tema? ¿Qué idea tienes? Nos quedan 3 minutos. Sobre lo que es igual la evolución del derecho desde Roma. Eso sería Ya, un poco interesante. la historia de esto, ¿te parece interesante? Resumirlo todo. Ya, podría Sí. ser, pero yo estoy seguro que en la medida en que vaya avanzando, porque este es un tema ya bastante investigado, yo pienso que en la medida en que vayamos avanzando la clase, vas a ir descubriendo cosas interesantes. Porque, por ejemplo, la cuestión del derecho, habría que ver, una de las cosas, de los temas interesantes, apasionantes y muy actuales son las legislaciones, por ejemplo, con respecto a estos crímenes digitales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el universo de las nuevas tecnologías. Ese es un campo súper apasionante, porque eso no existía, eso es un campo que está recién desarrollándose a partir de todo esto. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema, yo siempre toco el tema de las nuevas tecnologías porque es lo que está transformando el mundo y lo va a hacer cambiar hasta hacerlo prácticamente irreconocible en unos años. Yo Sí, estoy loco por llegar. también sería lo que lo que se vio en esta pandemia, ¿no? Es las noticias falsas, también las estafas por compra por internet y todo eso. Claro, o sea, tendrías que ver temas, yo creo que vas a encontrar más. Yo creo que ya tienes uno primero, que es un poco ese panorama de la historia, pero puede haber también, como le decía a Ami, puede haber también una etapa interesante dentro de ese proceso. Por ejemplo, yo pienso que la Revolución Francesa, no sé cómo lo dieron ustedes, pero la Revolución Francesa debe haber sido tremendamente importante en esta historia del derecho, ¿no? No solo la etapa no romana, donde se inicia todo esto, igual que la economía, sino, por ejemplo, la Revolución Francesa, porque incorporó una serie de nuevas concepciones, ¿verdad? Sociales y demás. Entonces puede haber algunos temas interesantes. Ese tema, por ejemplo, del aporte posible de la Revolución Francesa a la historia del derecho, a la transformación del derecho, eso me parecería interesante si es que hay sustancia ahí. Y no es muy conocido eso, ¿no? No es muy conocido. Igual los cambios que ocurrieron en Rusia, por ejemplo, con la Revolución de Octubre, que pasó de ese sistema zarista feudal al primer país socialista del mundo, eso también me parece interesantísimo. ¿Qué pasó ahí con el derecho que era ni siquiera capitalismo? Rusia tenía un capitalismo muy subdesarrollado, era prácticamente feudal. Entonces, ¿cómo se revolucionó el derecho ahí en ese país? ¿Cómo funcionó todo esto? Con todo lo que después incluso pasó, ¿no? Con el estalinismo. Pero, por ejemplo, esos son temas así muy puntuales que pueden ser interesantes. Y ahí vas buscando, vas investigando. Ya tienen el Google académico. Y ya con eso pueden encontrar información. Muy bien, y 51. Ya vamos a terminar. Me ha parecido bien la clase, estoy contento, sobre todo por los que han participado. Pero bueno, tenemos que tratar de participar más. Y así entonces yo tengo que hacer menos monólogos. Tratar de participar más para que además avancemos con mayor rapidez. Yo estoy seguro que ahora Aimi, Laime, Edgar y también, a ver, la otra muchacha. Nayeli. Nayeli, sí. Y Nayeli tienen las cosas mucho más claras
y la tiene mucho más clara porque hemos interactuado y conversado sobre sus temas y demás posible. Entonces hay que tratar de participar y no quedarse en silencio. Yo tenía un profesor de química que decía que el que habla, aunque se equivoque, está más cerca de la verdad que el que se queda en silencio. Y yo creo que tenía absoluta razón. Bien, entonces, ha sido un gusto. Nos vemos el viernes a la misma hora. Cuídense mucho y cuiden a los suyos. Chao, 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 chao. Muchas gracias, Licen. Hasta luego. No, a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Chao, Licen. Hasta Hasta luego, luego, cuídense. Licen. Gracias. Gracias. Vayan pensando en sus temas que en la clase que viene vamos a conversar.